Entonces el día de hoy vamos a seguir avanzando en cuanto a lo que son cadenas de Markov. Cabe mencionar algo que tal vez en la sesión anterior no había hecho y era comentarles que lo que estamos trabajando son cadenas de Markov en tiempo discreto y por eso se comportan de esa manera. No son los únicos tipos de cadenas que existen, pero en este caso estamos trabajando las que se mueven en tiempo discreto. Bueno, entonces recordemos que definimos qué es una cadena de Markov. Definimos que era, además de eso, un diagrama de estados, transiciones, que era una transición, y que no solamente existe una, sino pueden existir varias, como lo había ya puesto en evidencia dentro de este gráfico. Además de eso, definimos la matriz de probabilidades de una transición, que simplemente se denotaba como P, y que nos vamos a dar cuenta hoy que no es la única que existe. Además dimos las dos características fundamentales sobre las probabilidades que se mueven en esa matriz de probabilidades, la que ya conocíamos y es heredada, por supuesto, de la teoría de la probabilidad, y es que toda y cada una de ellas es mayor o igual que cero, y que demostramos también o podíamos poner en evidencia que la sumatoria de los elementos de cada renglón tenía que dar la unidad, también haciendo uso de las propiedades de la probabilidad. Bueno, vimos ejemplos de cómo construir matriz de probabilidades con diagramas de estados y hoy vamos a hablar entonces de probabilidad de transición de dos etapas. Habíamos definido la de una etapa y decíamos que una etapa podría comprender una unidad de tiempo respecto a la cual se hacía la medición de la cadena. ¿Cómo se obtienen los resultados de una cadena o cómo se obtiene mejor los datos de la matriz de una transición de una cadena? Pues hay que hacer un estudio estadístico en donde se pueda recolectar una cantidad acorde de datos y respecto a esa cantidad de datos se puede tomar decisiones respecto a las probabilidades de una transición. Entonces veíamos que una transición perfectamente podría ser una semana, un día, una hora, un minuto si es posible, o un mes, o un semestre, o un trimestre, o un año, bueno, o una década, es decir, es una unidad de tiempo, simplemente lo que hablamos con las transiciones. Es lo que tenemos que tener en cuenta, son unidades de tiempo. En tiempo discreto, por supuesto. Bueno, bien. Eh, para este caso, entonces, vamos a definir cuándo tenemos las probabilidades, o mejor, cómo se va a comportar la matriz de probabilidades para más de una transición. En este caso, vamos a empezar a hablar de dos de esas transiciones. Aquí lo vamos a llamar de etapas, pero estamos hablando de exactamente lo mismo. Hacemos uso de esta definición que dice y vamos a demostrar lo que nos dice la expresión planteada aquí. Suponga que se tiene una cadena de Markov de S estados, entonces la probabilidad de pasar de un estado I a un estado J en dos transiciones está dada por la expresión y entonces aparece P sub IJ2 o P sub IJ a la 2, que es igual a la sumatoria desde K1 hasta S de P y K por PKJ igual a P cuadrado, que nos vamos a dar cuenta que esta sumatoria que está definiéndose es en realidad una combinación lineal entre filas y columnas de una matriz. Y si esto es una combinación lineal entre filas y columnas de una matriz, es inmediatamente porque tenemos que esa matriz de probabilidades va a estar dada como P al cuadrado. O sea, entendemos P al cuadrado como la matriz P por ella misma. Eso es lo que vamos a demostrar el día de hoy. Entonces vamos a tener en cuenta lo que habíamos definido en primera instancia, ¿cierto? Cuando hablamos de la matriz de probabilidades de una transición. Para este caso, entonces, vamos a hacer uso de un diagrama de estados en donde vamos a poder hacer evidente inmediatamente lo que estamos hablando. Bien, entonces voy a poner en evidencia esto que estoy contando mediante este diagrama de estados. Tenemos que determinar la probabilidad de
transición. Como bien se dice, desde un estado I hasta un estado J, ahí estamos viendo en pantalla esos dos estados, pero deben haber estados intermedios. Debe haber, de hecho, un estado intermedio. Lo que pasa es que tenemos una combinación de estados intermedios, ya que la matriz tiene S estados. Entonces aquí tenemos el estado I, tenemos nuestro estado J, pero si hacemos el cambio entre este estado e inmediatamente esta J, estaríamos hablando de lo que ya definimos como la matriz de probabilidades de una transición. Es por eso que necesitamos combinar otros S estados, que son las posibilidades para pasar de un estado I a un estado J en dos transiciones. Entonces vamos a agregar una colección de estados, en este caso, una etapa más para cada uno de ellos, que es lo que ustedes están visualizando en pantalla. ¿Cuál sería el análisis correspondiente ahí? Pues sería el siguiente. Tenemos que cada uno de esos estados que aparecen ahí para pasar de uno a otro en dos transiciones, pues lo tiene que hacer tal cual como lo dice la definición. Tendríamos que ir, por ejemplo, del estado I al estado 1 y posteriormente pasaríamos del estado 1 al estado J. Esa es una de las posibilidades que tenemos dentro de las que están ahí en pantalla. Entonces, cada uno de estos recorridos tiene asignado una probabilidad, dado que la posibilidad de pasar desde estado I hasta el estado 1 en una transición tiene asociada una probabilidad que no conocemos numéricamente, pero que podemos en estos momentos definirla como la PI1. Y ya sabemos que mediante esta simbología estamos haciendo alusión a la probabilidad de pasar del estado I al estado 1. La conoceríamos en el caso tal de que ya tuviésemos definida nuestra matriz de una transición. Bien, pero asimismo entonces, estando en el estado 1, habiendo transcurrido una transición, nos falta una transición más para pasar al estado J. Es así que se asigna la probabilidad P1J de pasar del estado 1 al estado J. Y como se dan cuenta, hemos llegado desde I hasta J en dos transiciones. Ahí las tenemos marcadas. Bueno, esa es una de las posibilidades. Ahora bien, ¿qué pasaría si ya no se pasa por el estado 1 inicialmente, sino por el estado 2? Pues hacemos exactamente el mismo análisis. Tenemos la probabilidad de pasar desde el estado I al estado 2. Y aquí tenemos luego la posibilidad o la probabilidad mejor de pasar del estado 2 al estado J. Y ahí completamos nuestras dos transiciones. Y así sucesivamente vamos a tener un cúmulo de probabilidades de pasar en dos transiciones desde el estado I al estado J, haciéndolo por cada uno de esos estados que se llaman estados intermedios. Entonces aquí tenemos P sub I3, P sub 3J. Aquí tendríamos entonces P sub I4 y posteriormente P sub 4J y así sucesivamente hasta contemplar la última posibilidad, que sería que I vaya por S y luego desde S pase hasta el estado J. Entonces ahí tenemos esa cantidad de posibilidades. Bien, nosotros tenemos que ver entonces en últimas que esto que estamos escribiendo aquí deba ser igual exactamente a eso para poder contrastar lo que les dije inicialmente, que la matriz de probabilidades en dos transiciones o en dos etapas va a estar denominada como P al cuadrado, es decir, como el producto de P con ella misma. Entonces vamos a escribir cuál sería el desarrollo de esto. Pues bien, como tenemos una combinación de posibilidades, entonces vemos que en este caso, para pasar de I a J se puede hacer intermediamente por 1 o por 2 o por 3 o por 4 y así sucesivamente hasta O por S, ¿verdad? Es decir que aquí estamos teniendo que mediante esta O
vamos a definir suma de probabilidades, dado que recordemos que en ese caso tenemos una unión de eventos y esta unión de eventos, de hecho los eventos son mutuamente excluyentes 2 a 2. Ya habíamos definido anteriormente qué significaba eso. Por lo tanto, vamos a tener una sumatoria de elementos por cada uno de ellos, ¿verdad? Es decir, tenemos que pase de i a 1 y además de 1 a j. Ahí tenemos entonces un producto de probabilidades, porque además de eso, estas dos probabilidades, estos dos eventos, son independientes. Entonces eso quiere decir que nos va a dar como resultado el producto. Entonces tenemos un producto, ¿cierto? Combinado con esta cantidad de productos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder escribir la siguiente expresión. Entonces escribimos la probabilidad de pasar de i hasta j en dos transiciones que se puede escribir con ese 2 ahí o simplemente elevándolo como ya lo hemos hecho. Cualquiera de las dos expresiones es correcta. Es decir, p sub ij y el 2 acá están significando exactamente lo mismo. Y entonces vamos a ver que estamos combinando lo que ya les decía. Entonces tenemos la primera posibilidad que me genera el producto de las probabilidades de P sub I1 y P sub 1J, más las demás posibilidades. Eso quiere decir que entonces tenemos la siguiente expresión. P sub I1 por P sub 1J y contemplo el primer camino más P sub I2 por P sub 2J y estoy contemplando el segundo camino más P sub 3I, disculpen, P sub I3 por P sub 3J, contemplando la tercera posibilidad, más P sub I4 por P sub 4J, voy en la cuarta posibilidad y bueno, de esa manera, así sucesivamente, podemos también tener un camino intermedio, por ejemplo, ¿cierto? Pero ya vamos a llegar a la finalización de esas posibilidades que nos daría el producto entre P sub IS por P sub SJ. Y ahí tenemos entonces la expresión que nos define la probabilidad de pasar de I a J en dos transiciones. Y tenemos que tener en cuenta que eso sucede siempre que la I y la J estén variando entre 1 y S, dado que es la cantidad de estados que tenemos. Entonces démonos cuenta de algo que estamos planteando ahí. Si se dan cuenta, entonces ya tenemos esa suma producto, ¿verdad? Y esto lo podemos resumir en una expresión en sumatoria, es decir, podemos definir que esto está determinado por la sumatoria que empieza en k igual a 1 y se mueve hasta k igual a s. Y acá tenemos entonces que son los p i sub k por los p k sub j. Ya tenemos una parte de esa definición inicial, observémosla. Logramos decir, mire, determinar que esto que tenemos acá es exactamente igual a esta sumatoria mediante ese razonamiento a través del diagrama de estados. Ahora tenemos que lograr demostrar que en realidad esto o hacer poner en evidencia que en realidad esa sumatoria me está efectuando en general el producto de P por P, es decir, que me está generando P cuadrado. Entonces, como lo que tenemos ahí es esa combinación, entonces podemos saber que para la combinación que tenemos inicialmente, esta es resultante de la multiplicación de dos vectores, ¿verdad? Es decir, podemos escribir esta expresión como el producto del vector escrito de la forma P sub I1, P sub I2
así sucesivamente hasta P sub is, y esto en producto con el vector, que en este caso va a ser escrito como P sub 1j, P sub 2j, y así sucesivamente hasta PSJ. Nótense que ya me está determinando lo que les había dicho con anterioridad. Tenemos la combinación de las filas y las columnas de dos matrices. Y ustedes preguntarán, ¿por qué dos matrices? Estamos viendo dos vectores. Porque des en cuenta que, por ejemplo, en este caso, tenemos un vector fila, pero que vamos a poder generar todas las filas, ¿cierto? Todas las filas a través de la variabilidad que le podamos dar a la i. Y recuerden que ya hemos dicho que la i va variando desde 1 hasta s, dado que es la cantidad de estados de una de la matriz de probabilidades de una transición. Y de esta misma forma, este vector columna, vamos a poder ir completando todas las demás columnas, generando la variabilidad sobre j, dado que j también va desde 1 hasta s. Si hacemos cada uno de esos elementos cuando i vale 1, cuando i vale 2, cuando i vale 3, hasta cuando i vale s, y lo mismo efectuamos con j, entonces inmediatamente lo que vamos a obtener son dos matrices. Explicamos por qué, lo vamos a poner en evidencia. Entonces aquí escribo una de esas matrices. Y entonces, si por ejemplo i vale 1, entonces reemplacemos aquí cuando i vale 1. Entonces tenemos P11, tenemos el elemento P12 y así sucesivamente hasta el elemento P1s. Si i vale 2, por ejemplo, entonces tendríamos el elemento P21, P22 y así sucesivamente hasta P2s. Y de esa manera, entonces, podemos extendernos hasta un elemento i, cuando i vale k, si se quiere en ese caso, bueno, como lo quieran ver. Y aquí podemos entonces tener, por ejemplo, un pk1, un pk2, y así hasta un pks. Y finalmente, ¿cierto? Tendríamos cuando i vale s, entonces sería de la forma ps1, ps2 y así sucesivamente hasta pss. Ahí tenemos la matriz que se determina aplicando la variabilidad sobre la i. Ahora observemos que esa misma variabilidad se va a poder construir a través de j, ¿verdad? Y entonces vamos a poder escribir entonces cuando j vale 1, por ejemplo, entonces nuevamente tendríamos P11, ¿cierto? Tendríamos P21 y así sucesivamente hasta PS1. Si j valiese 2, entonces tendríamos la columna P12 con los elementos P22 y así sucesivamente hasta el elemento PS2. Bueno, y podemos extendernos incluso hasta una columna K o L, como se quiera llamar, ¿cierto? En ese caso, entonces podemos decir, por ejemplo, que sería la columna P1L, P2L y así sucesivamente hasta PSL, ¿verdad? Y de manera extendida hasta llegar a la columna P1S, P2S y así sucesivamente hasta P sub SS.
ahí tenemos entonces conformadas las dos matrices de probabilidades de una transición, que es la que nosotros ya conocíamos y habíamos definido para cada una de las cadenas. Mire, son exactamente la misma matriz, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta de eso. Entonces eso quiere decir que yo voy a poder escribir, ahí lo que tengo es un producto de dos matrices, en donde si nos estamos dando cuenta estamos combinando filas con columnas, ¿sí? Que es lo que les decía que es esta combinación lineal. Entonces en realidad aquí lo que tenemos es un producto de la matriz P con la matriz P y que eso lo vamos a escribir como P a la 2. Y de esa manera entonces queda demostrado que P a la 2 es la matriz de probabilidades que define la matriz de dos transiciones. Conclusión, si queremos encontrar a partir de la matriz de transición de probabilidad, en este caso de una transición, entonces le vamos a dar el producto con ella misma y con eso vamos a encontrar la matriz de transición para dos etapas o dos transiciones, así como lo estamos viendo en este caso en este gráfico. Bien, ahí quedó entonces comprobado. Ahora bien, la idea es podernos extender hasta la generalidad enésima, es decir, cómo poder encontrar la matriz de probabilidades de n etapas. Entonces ustedes podrían pensar inmediatamente, bueno, si de una transición vale p a la 1 o simplemente p, en dos transiciones es nuestra matriz p a la 2, ¿cierto? O p por p, bueno, entonces vamos a poder deducir, a intentar deducir que la siguiente en tres etapas sería p a la 3 y finalmente p a la n. Pues sí, eso es lo que estamos tratando de poner en evidencia. En realidad, tenemos que para tres etapas tenemos el mismo problema. Suponemos que la cadena de Markov tiene S estados y que la probabilidad de pasar del estado I al estado J en tres etapas o en tres transiciones está determinada por la expresión que aparece en pantalla. P sub IJ3 va a ser igual. Y aquí entonces hay solamente un pequeño cambio, ustedes se están dando cuenta, y es que en la sumatoria aparece este 2, ¿verdad? Al igual que aquí en esa expresión. Simplemente lo que me está diciendo es que esto es el producto de la matriz P con P cuadrado, o visto de esta manera como el producto de la matriz P cuadrado con P y que me está generando P a la 3. Es decir, estamos haciendo una multiplicación sucesiva de matrices. Bueno, si quiero encontrar entonces la matriz de probabilidades en tres etapas, eso quiere decir que voy a tener que entonces multiplicar tres veces la matriz inicial de una transición. Sí, es decir, vamos a multiplicar P por P, que es obtener P a la 2, y inmediatamente ese P a la 2 la vamos a obtener a multiplicar con P para obtener esta P a la 3, que es lo que nos está queriendo decir esa expresión. Pero bien, vamos nuevamente a ponerla en evidencia. Entonces démonos cuenta ahora que tenemos tres etapas y al tener tres etapas vamos a encontrar que la cantidad de estados intermedios van a ser dos, como lo vamos a poder visualizar ahora en pantalla. Tenemos nuestro estado I, estado inicial, tenemos nuestro estado J, estado de llegada, pero entonces tenemos dos estados intermedios, que era lo que les decía. Entonces, en una primera instancia tenemos la combinación como en el caso de las dos transiciones, es decir, la siguiente cantidad de etapas o de transiciones aquí, ¿sí? Pero posteriormente, la etapa intermedia entre esta y el estado final, que es J, va a ser una combinación de cada uno de esos estados con esta misma cantidad de estados, o sea, con ese estado, es decir, algo como lo que voy a intentar poner en evidencia acá, que no sé si de pronto no vaya a poder colocarse en su totalidad. Voy a hacerlo solamente extensivo a la combinación con uno. Suponemos que para cada uno de ellos, y por supuesto entonces voy a hacer también extensiva la combinación hasta el estado S,
¿sí? Pero en todos y cada uno de ellos que están acá también tiene exactamente la misma combinación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ah, bueno, pues ahora vamos a tener las siguientes combinaciones. Vamos de i a 1, de 1 volvemos a 1 y de 1 pasamos al estado J. Es decir, esa es una de nuestras posibilidades. ¿Sí? Luego de i a 1, pero en este caso de 1 vamos a pasar a 2, ¿sí? Y de 2 vamos a pasar nuevamente a J y llegamos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta decir que de i vamos a 1, de 1 pasamos a S y finalmente de S pasamos a J. Entonces ahí tenemos esa cantidad de combinaciones. Imagínense entonces que cada una de estas combinaciones se da con cada uno de esos estados que está acá. Al igual que tenemos en estas últimas posibilidades, es decir, de I llegar a S, de S pasar a 1, luego de 1 pasar a J, y así sucesivamente hasta decir que de I llega a S, de S pasa nuevamente a S, porque recuerden que veíamos que los estados pueden llegar a ellos mismos en una transición, y de S pasar finalmente a J. Entonces, esa es la cantidad de combinaciones que se tienen en cada uno de estos elementos, ¿cierto? Para esta cantidad de estados. Y que respecto a ese número de combinaciones, vamos a tener que establecer entonces cuál va a ser nuestra sumatoria para poder poner en evidencia que finalmente eso terminaría siendo nuestra famosa P a la 3. Entonces vamos a verlo. Entonces, en este caso vamos a definir entonces P sub I J3. ¿Qué sería entonces nuestra P sub I J3? Entonces, veamos cómo vienen las combinaciones para este caso entonces. Entonces, démonos cuenta qué estamos diciendo acá, miren. De I a 1, de 1 nuevamente a 1 y de 1 a J. De I a 1, de 1 a 2, de 2 a J, ¿cierto? O sea, tenemos combinación de tres estados, o sea, tenemos un producto de tres estados, al igual que como con una sumatoria. Dicho de esta manera, entonces tenemos la siguiente combinación. P sub I1 por P sub 1,1 es el estado intermedio, por P sub 1J que es la comunicación final, más. Ahí tenemos la primera posibilidad. Estoy hablando de solamente pasando de I a 1 y luego variando las combinaciones sobre este mismo, ¿cierto? 1. Es decir, que entonces seguiríamos con P sub I1. Ya no hemos salido del estado 1, pero entonces aquí ya se iría de 1 a 2, P sub 1 a 2, y luego de P2 a J, y de esa manera, así sucesivamente, terminaríamos diciendo que estaríamos de I a 1, no hemos salido de 1 pasaría hasta S y de S finalmente llegaría hasta J. Primera combinación, más. De la misma forma con todas las demás combinaciones. Entonces, de I pasamos al estado 2, del estado 2 pasamos al estado 1 y del estado 1 pasamos al estado J. Ahí tenemos la primera posibilidad. Luego tendríamos que del estado I no hemos salido de 2, pero en ese caso de 2 vamos a pasar a 2 y luego posteriormente de 2 pasaremos a J y así sucesivamente hasta continuar y decir que de I sigue estando en 2, pero en ese caso 2 se combina con S y finalmente desde S pasaría hasta el estado J. ¿Sí? Y en ese mismo orden de ideas, más puntos suspensivos, hasta llegar a la última combinación posible. ¿Cuál sería la última combinación posible? Que de I pase al estado S, luego de S pase al estado 1, luego del estado 1 pase al estado J, más de I a S, de S a 2, luego de 2 a J, y así sucesivamente hasta de I a S, no hemos salido de S pasaría a S
y de S finalmente terminaría llegando a J. Ahí tengo entonces las combinaciones posibles para esa cantidad de estados. Observemos que eso que tenemos ahí lo vamos a poder agrupar de la siguiente manera. Entonces, tenemos unos factores comunes. Para el caso de los primeros términos que yo escribí, tenemos un factor común. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el factor común ahí en ese caso? Nótense, bueno, lo voy a señalar aquí con un color. Para el primer caso tengo, mire, factor común P sub I1. Para este primer conjunto de elementos hasta este. Luego tengo un factor común de P sub I2 para este otro conjunto de elementos. Bueno, y así sucesivamente finalizaría teniendo un factor común P sub IS para ese último conjunto de elementos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a poder escribir entonces lo que tenemos, esa expresión que tenemos ahí, como los P sub I1 estando en factor, y entonces, pues, ¿qué nos quedaría en este caso? Nos quedaría P sub 1, 1 por P sub 1J más P sub 1, 2 por P sub 2J más hasta llegar a P sub 1S por PSJ. Ahí tenemos ese primer conjunto de elementos. Más factor común, en ese caso P sub I2. Y dentro nos quedaría entonces P sub 2, 1, P sub 1J más P sub 2, 2, P sub 2J. Y así sucesivamente hasta llegar a P sub 2S, PSJ. Y sucesivamente, ¿cierto? Terminamos en el conjunto de elementos cuyo factor común es P sub IS. Y dentro de ese paréntesis nos quedaría la combinación PS1, P1J más PS2, P2J. Y sucesivamente de esa manera hasta PSS, PSJ. Ahí tenemos entonces esa sumatoria que podemos escribir ahí. Entonces, bueno, de ahí podemos nuevamente reagrupar esto como una sumatoria, y entonces vamos a poder decir que en este caso vamos a tener, para el primer caso, los P sub I1, y ese P sub I1, démonos cuenta que está siendo producto de una sumatoria. Entonces aquí tenemos en verde, bueno, aquí para el primer caso, P sub I1, vea, de esa sumatoria. En el caso de P sub I2 está producto de esta sumatoria, y de P sub I3 está producto de esta sumatoria. Es decir, vamos a darle símbolo de sumatoria para agrupar. Y bueno, ¿cómo va variando la sumatoria que tenemos aquí en este caso? Pues des en cuenta que estamos variando el elemento que está en medio, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos P1K por PKJ, donde estamos viendo que la K va variando desde 1 hasta S. Mírenla, 1, aquí 2, hasta S, sucesivamente. Luego tenemos el P sub I2, que también es factor de la sumatoria. Y nuevamente esa sumatoria va desde K1 hasta S. Pero en este caso nos damos cuenta que nuestra sumatoria va en la forma P sub 2K por PKJ. Aquí lo tenemos en azul. Ahí tenemos esa variación. Y así sucesivamente encontramos que finalmente tenemos el término P sub IS, producto de la sumatoria, nuevamente que arranca en K igual a 1 y va hasta S por la combinación de S estados. Y en este caso pues tenemos la combinación de los P sub SK por los PKJ. Ahí tenemos nuevamente eso. Y si nos damos cuenta, así como lo hicimos en el caso anterior, estamos teniendo una combinación aquí
en este caso, miren, una combinación también de dos vectores. ¿Cómo vamos a poder escribir nuevamente entonces esos dos vectores? Pues lo vamos a poder escribir de la siguiente manera. Esto vamos a decir que es igual. Entonces tenemos un vector en donde los elementos van a ser de la forma p sub i1, p sub i2 y así hasta p sub is. Y aquí tenemos ese segundo vector que está compuesto por las sumatorias y en este caso sería entonces sumatoria desde k igual 1 hasta s del primer elemento entonces p1, perdón, p1k por pkj, luego sumatoria nuevamente que va desde k igual 1 hasta s de los p sub 2k por p sub kj y así sucesivamente hasta culminar en la sumatoria desde k1 hasta s de los psk por pkj. Entonces ahí tenemos nuestro segundo vector y bueno, podríamos entonces inmediatamente, así como hicimos en el caso anterior, extender para poder visualizar qué tendremos ahí en ese caso. Entonces, cuando hacemos la extensión de este, ya sabemos que nos va a dar aquí inmediatamente, nos va a dar la matriz P. Entonces, inmediatamente aquí tenemos nuestra matriz P. O sea, esto va a ser igual a nuestra matriz P y el gran interrogante ¿quién sería esto? Pues si nosotros hacemos extensión de los elementos, por ejemplo, haciendo la variabilidad de J, entonces tendríamos la sumatoria P1K, PK1, sobre toda esta columna, P2K, PK2 y así. Y vamos formando columnas de sumatorias y nos vamos dando cuenta que esto en realidad es la combinación lineal que me está generando la matriz P a la 2. Y en ese caso vamos a tener que P a la 2 por P o P por P a la 2 nos va a dar en últimas la matriz P a la 3. Y finalmente entonces vamos a poder decir que tenemos para este caso entonces comprobado que la matriz de probabilidades de transiciones en tres etapas pues va a estar determinada por P a la 3, ¿sí? Que era lo que necesitamos poder poner en evidencia, ¿cierto? Para contrastar eso. Bien, tres etapas. Supongamos que tenemos una matriz en donde la etapa es un día, así como lo veíamos con el clima, con el estado de ánimo. Entonces, si queremos ver qué pasará dentro de 3 días, pues habrá que encontrar nuestra P a la 3 y ahí estarán escritas las probabilidades en ese caso. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tendríamos cuando vamos a generalizar para n etapas? Es decir, ¿cómo obtendríamos la matriz de transición para n etapas o para n transiciones? Pues volvemos a tener una matriz en donde está determinando una cadena de Markov que contiene S estados y vamos a decir que la probabilidad de pasar del estado I al estado J en n etapas está deducida a partir del comportamiento que vimos anteriormente. Sí, lo podemos extender. Para no hacerlo tan extenso, entonces simplemente lo podemos ejemplificar de la siguiente manera, como un estado 1 y un estado n-1, donde tenemos, perdón, una transición 1 y una transición n-1, en donde tenemos aquí nuestros dos estados, nuestro estado inicial que es I, nuestro estado final que es J, y vamos a poner unos estados intermedios haciendo alusión a lo que les decía con n-1 transiciones anteriores. Entonces, es decir, vamos a suponer que aquí hubo hasta este momento n-1 transiciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir, por ejemplo, en este caso es que para pasar desde I hasta 1, dado que hicimos un análisis previo, vamos a tener una probabilidad I sub 1, ¿cierto? Con n-1 transiciones, dado que esta es la transición final, ¿sí? La probabilidad de pasar de 1 a j en una transición. Y así sucesivamente por cada uno de esos. Entonces, esta va a denotar P sub I2 n-1 transiciones, o que ya han pasado n-1 transiciones.
Bueno, y así cada una de ellas va a tener n-1 transiciones desde i hasta este estado, hasta este momento, y una transición final desde este estado hasta el estado j. ¿Qué podemos decir entonces? Para poder deducir entonces finalmente que tenemos una p a la n, pues en este caso, pues nuestra probabilidad de pasar desde un estado i hasta un estado j en n transiciones, vamos a tener entonces una combinación de toda la probabilidad que ya sucedió para pasar desde i hasta 1 con n-1 transiciones anteriores por la probabilidad de pasar de ese estado 1 a ese estado j, haciendo alusión de las combinaciones que pueden darse dado el análisis posterior, extendiendo a 3, a 4 y así sucesivamente hasta n-1 y dejando una única transición al final. Pero pues no vamos a hacer ese gráfico porque entendemos que haciendo un gráfico con 3 transiciones ya se nos extendía demasiado. Ahora imagínense que estoy haciendo la posibilidad para 2, 3, 4 y me extiendo sucesivamente hasta n transiciones. Es decir, hacemos de cuenta que este mismo gráfico le pongo puntos suspensivos y al final lo complemento, perdón, con este que está aquí. Es decir, la penúltima es n-1 transiciones, que es la que han sucedido anteriormente, y la última es esta combinación que tenemos aquí. Bueno, entonces en ese caso tenemos esas combinaciones, más las siguientes sería la probabilidad de pasar de i a 2 con n-1 transiciones por la probabilidad de pasar de 1 a j en una transición, más sucesivamente la probabilidad de pasar desde i a s con n-1 transiciones anteriores y luego pasar desde s hasta j con una transición. Entonces, finalmente, eso que tenemos aquí, pues nuevamente lo vamos a poder escribir como un producto de dos vectores en donde uno de ellos va a estar escrito de la forma probabilidad p sub i1, bueno, n-1, voy a colocarlo por aquí, probabilidad i sub 2, n-1, hasta la probabilidad i sub s con n-1 transiciones, ¿sí? Y pues aquí entonces nos va a quedar combinado con lo que ya podemos ver ahí, que es la probabilidad, en este caso 1j, la probabilidad 2j, hasta la probabilidad SJ, y ya sabemos que esa matriz que tengo aquí de última es nuestra matriz P, y que dado el análisis anterior, esa sería nuestra matriz P a la menos 1. O sea, esto en última vamos a poder escribirlo como nuestra matriz Pn a la menos 1 por nuestra matriz P, y que finalmente esto me va a generar la matriz P a la n, donde P a la n entonces es la matriz de transiciones, o mejor, la matriz de probabilidades de n transiciones. Conclusión, como ya pudimos ver, ¿cierto? E inducir a que esta es la generalidad de ese número de transiciones, entonces, para un número determinado de transiciones n, cualquiera que sea, con número entero, por supuesto, vamos a darnos cuenta entonces que la matriz que marca esas probabilidades está dada como P a la n. Y entonces eso sería la temática de hoy.